Del CENSE, empleo, reformas y contingencia conversamos junto a Bernardo Larraín Mate, presidente de SOFOFA. Bernardo, bienvenido a MOLTV. Muchas gracias, Lorena, por la invitación a conversar. Antes de partir en materia económica, preguntarle, usted dijo a través de las redes sociales, de Twitter específicamente, a propósito de las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, expresión espontánea de causas de mujeres en diversas formas, acalló temores de instrumentalización. De acuerdo con Andrónico Luksic, estamos al debe y tenemos que trabajar juntos por una sociedad más justa, más mujeres al Consejo de SOFOFA en próxima elección. ¿Se cumplirá la deuda? ¿Cuántas mujeres van al Consejo de SOFOFA? Bueno, hemos ido cumpliendo. Por primera vez hay una vicepresidenta mujer en SOFOFA, Janet Aguad. Hay 3 consejeras en el comité ejecutivo y tenemos el desafío de seguir incrementando la presencia de mujeres en el Consejo, digamos, y ahora precisamente tenemos elecciones en el Consejo. Y en ese tuit me refería en el fondo que creo yo que todos observamos, en el fondo fuimos testigos de muchas expresiones, digamos, de la causa feminista legítima, que quizá en el fondo acallaron esos temores, ese debate previo que había, si es que el movimiento estaba instrumentalizado políticamente. Fue tal la magnitud de personas y de causas que se observaron ese día, que finalmente yo creo que mostraron, digamos, que es un movimiento profundo, digamos, que no es una cosa ideológica, que es transversal. Y creo que todos los actores que tenemos algún liderazgo tenemos que hacernos cargo y básicamente dar pasos sucesivos hacia una mayor participación de mujeres en, por ejemplo, cargos de liderazgo empresarial. Ahora, ¿hay voluntad, además de incorporar a mujeres al mundo empresarial, al acortar las brechas salariales entre hombres y mujeres? Pues yo creo que está el tema de brechas salariales, está el tema de participación de las mujeres y no solamente pensemos en la alta dirección, muchas veces se centra el debate de la participación de mujeres en directores de empresas, por ejemplo, pero también hay que pensar en la mujer trabajadora, en la mujer dueña de casa, en fin, que tiene la legítima aspiración de emprender, de ejercer un trabajo. En Chile estamos todavía bajo el promedio de la OCDE en participación laboral de las mujeres. Ese es un desafío relevante, además del desafío de también que tenga mayor protagonismo, ¿no es cierto?, en la alta dirección. Pero básicamente está el tema de la brecha salarial, que también es un tema en el fondo que hay que enfrentar. En fin, yo creo que es un desafío complejo, relevante, trascendente. Como dijo el presidente el viernes pasado, ya no hay excusa, digamos. Creo que hay que dar pasos sucesivos, simbólicos, relevantes, como es, por ejemplo, que haya una mayor presencia de mujeres en el Consejo de la SOFOFA. Y vamos a aprovechar esta elección para incentivar que eso ocurra. Ahora, además de la mayor cantidad de mujeres en el Consejo de la SOFOFA, ¿cuáles son los compromisos de usted en esta materia de las distintas políticas que se orientan también hacia las mujeres en el mundo empresarial? Bueno, por ejemplo, suscribimos la iniciativa Paridad de Género, que empuja Comunidad Mujer con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y queremos que hay 170 empresas socias de SOFOFA. Hoy día entiendo que hay más de 20 que adhirieron a la iniciativa Paridad de Género. Ojalá que ese 20 llegue, ¿no es cierto?, a los 170. Hemos incorporado en nuestra guía de buenas prácticas empresariales un capítulo relacionado con, ¿no es cierto?, la integración de mujeres en el mundo del trabajo, en la alta dirección, y también con ir cerrando las brechas de salarios, digamos. Entonces, aquí lo relevante no solamente como mundo empresarial tomar conciencia de la importancia de este tema, sino que gestionarlo sistemáticamente. Aquí no basta con decir es importante que las mujeres se integren, es importante que reduzcamos la brecha salarial, sino que tomar acciones sucesivas, creíbles, serias, ¿no es cierto?, sistemáticas, para ir en el fondo abordando los desafíos. Ahora, a fines de mayo son las elecciones de consejeros. ¿Cómo se va a incentivar una mayor participación femenina en las postulaciones? Bueno, hay consejeros de SOFOFA que están conversando con mujeres destacadas en el fondo para incentivarlas a postular. Aquí tienen que postular. Y finalmente son las empresas socias de SOFOFA las que eligen a los consejeros. Por lo tanto, nosotros no podemos forzar esto, pero estamos haciendo un trabajo sistemático, básicamente un grupo de consejeros que están básicamente identificando, llamando, entusiasmando a mujeres que se integran al Consejo de SOFOFA. Vamos al último anuncio del gobierno. ¿Qué le parece el proyecto de ley de modernización del CENSE? Pues yo primero decir en el fondo que es uno de 3 o 4 pilares, digamos, y por lo tanto es bueno que se active fuertemente la discusión laboral. Yo creo que si hay una discusión relevante para adaptar a la economía chilena, al trabajo chileno, al mercado laboral chileno, a la economía del siglo XXI, que es más dinámica y flexible, es precisamente el marco regulatorio laboral. Y partir por la capacitación me parece muy relevante, simbólicamente, porque realmente creo que el gran desafío que tienen los trabajadores chilenos, y es un desafío que también tenemos que asumir como país y como mundo empresarial, es que esos trabajadores tengan las capacidades, ¿no es cierto?, coherentes con los trabajos del siglo XXI. Decía, creo, el ministro, en el fondo, que hay trabajos que van a desaparecer, hay trabajos que se van a crear. Ojalá que nuestros trabajadores estén en los segundos
y puedan migrar de los primeros. Y ese es un gran desafío donde la capacitación está en el centro. Yo creo que es importante el proyecto de ley, las cosas que se han dicho, es que va básicamente poner, por así decirlo, los recursos en los resultados. O sea, si un curso de capacitación demuestra empleabilidad, bueno, recibirá el beneficio de la franquicia Sense. Segundo, va a incentivar a que las empresas se vinculen más en definir cuáles son los requerimientos de capacitación a través del copago. Creo que es importante también que las empresas concurran con el objeto de que se suba el nivel dentro de la organización en el cual se decide cuáles son las capacitaciones pertinentes para esos empleados. Pertinentes me refiero a que sean finalmente útiles para la evolución futura de esa empresa. Por lo tanto, hay de lo que conocemos del proyecto de ley, todavía no se ingresa, creo que hay señales muy positivas en el sentido de una vez por todas, este era un sistema de capacitación que estaba largamente diagnosticado y básicamente largamente también postergado su solución. Y creo que se le ponga cascabel al gato y que hoy día en el fondo se enfrente esta modernización del Sense nos parece muy relevante, muy positivo. ¿En ese sentido era una deuda pendiente esta modernización? Yo creo que absolutamente. Deuda pendiente de todos, digamos, porque somos todos corresponsables del sistema de capacitación que tenemos en Chile. El Estado a través de su política pública que es el Sense, los privados en el fondo tenemos que redoblar los esfuerzos para involucrarnos con aquellos, por ejemplo, jóvenes que están egresando de los liceos técnicos, que ojalá tengan oportunidades de trabajo, que por así decirlo, el circuito entre un joven que está en un liceo técnico y el trabajo sea más fluido, que hayan distintos caminos. No es el único camino posible, por ejemplo, salir de un liceo técnico o de una educación media a la universidad y finalmente al trabajo. En el mundo actual tienen que haber caminos distintos, paralelos, algunos más cortos, otros más largos, más dinámicos, donde hay un aprendizaje continuo. No puede ser que como en el pasado, ¿no es cierto?, las personas estemos un 20% de los años de vida, por así decirlo, educándonos al principio y luego un 80% aplicando esos conocimientos. Tenemos que estar todos los días del año, ¿no es cierto?, aprendiendo un 20% de ese día. Tiene que ser continuo, tiene que ser modular, tiene que ser flexible y creo que este primer paso de modernizar el Sense va en el sentido correcto. Ahora, una de las principales medidas apunta a perfeccionar la franquicia tributaria, en este sentido estableciendo la obligación a empresas de un copago mínimo en las capacitaciones. ¿Cómo ven este punto en particular? Bueno, nos parece bien, creo que finalmente va a incentivar a que las empresas hagan su parte. ¿Cuál es su parte? Definir cuáles son realmente los requerimientos del trabajo futuro de esa empresa. Se va a involucrar más, se va a incentivar más. Como lo dijo el presidente, muchas veces las cosas gratuitas se invisibilizan, no hay un compromiso, ¿no es cierto?, cuando el receptor de la capacitación, ¿no es cierto?, lo recibe gratuitamente, o cuando la empresa en el fondo hace uso de una franquicia tributaria y por lo tanto no le cuesta nada. Creo que es bueno en el fondo que haya un copago. Yo eso lo recibo positivamente. Ahora, ¿cómo ve este anuncio de modernización en medio del cierre de la producción en Chile de calzados Guante, que se suma a otras empresas chilenas que han tenido que cerrar también en el último tiempo? Bueno, obviamente aquí hay, en la economía moderna, ¿no es cierto?, que es dinámica, que exige mayores niveles de productividad, de competitividad, lamentablemente ocurre que empresas en el fondo dejan de ser competitivas y se cierran, pero el desafío en el fondo es que ojalá, uno, abordar en el fondo la reconversión de esos trabajadores y la recolocación de esos trabajadores en el mundo del trabajo, pero también en el fondo procurar que así como hay empresas que por razones exógenas, por razones estructurales, por distintas razones lamentablemente tienen que cerrar sus operaciones, haya muchas otras empresas que se crean o muchas empresas pequeñas que crecen. Yo creo que aquí el centro de la política pública es dos cosas, en el mundo de redinamizar la economía, por así decirlo. Primero, incentivar en el fondo que se creen muchas empresas, pero no solo eso, también es importante incentivar que aquellas empresas que se creen, crezcan. Aquí en el fondo no debiera ser en el fondo una política, un objetivo deseable que las empresas crezcan y se mantengan en ese tamaño, se creen y se mantengan en un cierto tamaño. Ojalá que sea un camino evolutivo permanente, que estén siempre creciendo. O sea, nuestro centro como Sofofa es la empresa que quiere crecer, la pequeña que quiere ser grande, la grande que quiere expandirse internacionalmente. Aquí la lógica, más que segmentar el mundo empresarial por tamaño, tenemos que centrarnos en incentivar el crecimiento de las empresas. La pequeña, insisto, que quiere duplicar su tamaño y quiere desafiar, por ejemplo, a una grande que está cómoda en un mercado protegido, por ejemplo.
Ahora, pensando en estas empresas, pensando en las que cerraron, es una situación compleja, no hay otra alternativa más que el cierre definitivo. Bueno, siempre también. va a ser compleja para ese empresario, es complejo para esos trabajadores, y por lo tanto hay que empatizar con esa realidad y ojalá en el fondo colaborar con los instrumentos públicos y privados que tengamos para que esas personas en el fondo vuelvan a encontrar un trabajo lo más pronto posible. Y ahí está la capacitación, la reconversión, y por lo tanto creo que es muy oportuno en este contexto que tú mencionas del cierre de una fábrica tan emblemática como la de Calzados Guante, bueno, el poner el ojo, el centro de la discusión en la capacitación. Por lo tanto, ese es el gran desafío. Ahora, insisto, en la economía del siglo XXI ocurre cierres de empresas, ocurre que empresas dejan de ser competitivas. El desafío es que se creen más y que otras crezcan. Ese es el gran desafío. Por eso es tan relevante que Chile no le dé la espalda a la discusión económica. Acuérdense usted que en la campaña presidencial todos los actores dijeron que había que volver a poner en el centro de las políticas públicas la reactivación de la economía. Y también se dijo, y nos lo dice el mundo entero, digamos, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, en fin, nos lo dicen todos los empresarios de distinto tamaño, pequeños, medianos y grandes, también nos lo dicen los ciudadanos, que hay que enfrentar reformas estructurales, como la tributaria. Creo que en el fondo yo confío en que la política y el Parlamento no le dé la espalda a este clamor mundial, ciudadano, empresarial, que dice, mire, los instrumentos podemos discutirlos, pero lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, ahora pasar el umbral de la idea de legislar e ir a discutir, ¿no es cierto?, la legislación tributaria. Y creo que aquí hay dos cosas. Primero, en el fondo, discutirla. O sea, sería incomprensible, en el fondo, que nos negáramos a esa discusión rechazando la idea de legislar. Y segundo, que esa discusión tenga una inspiración. Es muy relevante. ¿Cuál fue la inspiración del debate, ¿no es cierto?, de hace 2 años? Básicamente reactivar el crecimiento y la inversión. Puede que hayan otras reformas tributarias en distintos momentos del tiempo que tengan el legítimo objetivo de aumentar la recaudación, pero creo que había bastante consenso que esta requería tener como inspiración central reactivar la inversión y el crecimiento. Pueden haber distintos instrumentos, ojalá en el fondo, por eso es tan importante pasar este umbral de la idea de legislar y ojalá podamos conocer instrumentos alternativos que reactiven la inversión. Ahora, lo que parece haber una cierta insinuación es que solo se están presentando instrumentos para aumentar la recaudación. ¿Dónde quedó esa inspiración original? No solo del proyecto de ley de gobierno, que claramente la tiene. El proyecto de ley de gobierno tiene una inspiración de reactivar el crecimiento y la inversión manteniendo la recaudación. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, lo que falta ahora, ¿no es cierto?, y por eso es tan relevante pasar a aprobar la idea de legislar, lo que viene ahora, ¿no es cierto?, es que otros sectores políticos también pongan otros instrumentos alternativos para reactivar la inversión y el crecimiento, manteniendo lo que todos queremos, manteniendo la recaudación con el objeto de financiar bienes públicos que Chile necesita. Nos quedamos con la reforma tributaria. ¿Cuál es la visión desde la SOFOFA de la modernización tributaria y la discusión que se ha tenido con la oposición respecto también a este llamado que ha hecho el ministro de Hacienda a pedir legislar en esta materia? Bueno, lo acabo de decir, yo creo que es muy importante, se quiere, o sea, en el fondo, insisto, instituciones globales nos lo dicen, la OCDE lo ha dicho, el Fondo Monetario Internacional, distintas agencias de clasificación de riesgo, etcétera. Los empresarios, hoy día vimos una carta de 21 gremios regionales que representan a todo tipo de empresas, pequeñas, medianas, grandes, regionales, nacionales, diciéndole al Parlamento, básicamente, vamos a discutir la reforma tributaria. No nos niegue esa posibilidad. Creo que es importante que el país tenga esa discusión. Rechazar la idea de legislar es decir, no queremos discutir la reforma tributaria. Lo que podría ser legítimo, pero tendrían en el fondo que expresar transparentemente que consideran esos sectores políticos que así lo promueven, que consideran que el sistema tributario actual está correcto y por lo tanto tiene suficientes incentivos a la inversión incorporados en el sistema actual. Creo que hay bastante consenso que eso no es el caso. Hay, en el fondo, claramente, en el fondo, insisto, manteniendo la recaudación es importante introducirle mayor simplificación. Aquí muchas veces se habla de tasa, se habla de integración, pero también es importante lo que contiene la modernización tributaria. Contiene elementos de simplificación relevantes, que, ojo, no es sinónimo de desregular. Algunos estigmatizan la lógica de la simplificación regulatoria haciéndola equivalente a la lógica de la desregulación. No es equivalente, es perfectamente lograr regular adecuadamente, ¿no es cierto?, la actividad privada y al mismo tiempo hacerlo de una forma simple, que otorgue certeza jurídica. La regulación tiene que ser predecible. Los agentes regulados, ciudadanos, empresas pequeñas, medianas, grandes, tienen que ser capaces de conocer la regulación que los rige. Si es compleja, ni siquiera eso es posible. Por lo tanto, la simplificación, la certeza jurídica son imperativos fundamentales de la acción pública.
de la regulación. Y creo que ese es un elemento bien central de la modernización tributaria, y por lo tanto, nuevamente, insisto, es muy relevante seguir con el debate, básicamente aprobando la idea de legislar. ¿Y en qué punto no está de acuerdo con la reforma que propone el gobierno? Bueno, nosotros hemos planteado que así como es muy relevante la simplificación, la certeza jurídica, la predecibilidad, creemos que la integración es importante, principalmente por un criterio de justicia tributaria. ¿Cómo es posible que un inversionista extranjero que invierte en una empresa nacional, al retirar en el fondo sus dividendos, por así decirlo, pague un 35% y el mismo inversionista en la misma empresa, si es que este es nacional, paga un 44,5%? ¿Cómo es posible que personas que estaban exentas de pagar impuestos se les haya recargado con un impuesto adicional de 9,5%, que es lo que hacía la semi-integración? Por lo tanto, la integración es una cosa de fondo que responde a un criterio de justicia tributaria. También tiene un incentivo a la inversión, porque el camino de la persona que decide entre, por un lado, emplearse, legítimo. Tú puedes emplearte en una empresa y por otro lado puedes, en el fondo, optar por el camino del emprendimiento. Si optabas por el primer camino, al final de los días te pagabas, ¿no es cierto?, tu impuesto global complementario, un 35% si es que crecías en una empresa, ¿no es cierto?, haciendo carrera. Si optabas por el emprendimiento y crecías y te transformabas en una empresa grande, cuando llegaba el momento de cosechar, era un 44,5%. Por lo tanto, el camino del emprendimiento se equipara con el camino del empleo, por así decirlo. Por lo tanto, insisto, la integración tiene un criterio de justicia tributaria. Ahora, si queremos en el fondo ir a la vena de reactivar la inversión, nosotros hemos planteado que era también importante, cosa que fue excluida del proyecto de ley del gobierno, aumentar la competitividad del impuesto de las empresas. El 100% de los países de la OCDE lo han hecho. El gobierno, el presidente Piñera, en su programa de gobierno lo planteó, ir básicamente gradualmente. Nadie sostiene que esto pueda ser hecho abruptamente, porque por supuesto que hay una situación fiscal que hay que preservar. Pero se puede perfectamente trazar un camino gradual que además sea compensado. Tú puedes ir gradualmente bajando el impuesto a las empresas, lo que implica en el fondo bajando el impuesto a la reinversión, compensándolo con limitación o eliminación de ciertas exenciones tributarias que hoy día no tienen sentido. Por así decirlo, transformar beneficios que tienen algunos sectores por incentivos a la inversión de todos los sectores de la economía. Entonces, ese camino puede ser gradual, puede ser debidamente compensado, insisto, sin arriesgar la recaudación tributaria. Y otra cosa que no se dice, hay un elemento recaudador que como que se desapareció del debate. El mismo crecimiento es recaudador. Si lográramos un crecimiento en los próximos 5 años, ¿no es cierto?, 1 o 2 puntos más que el que tendríamos si que no hay reforma tributaria, bueno, eso puede generar una enormidad de recursos en mayor recaudación que podremos destinarlo a aquellos bienes públicos que los chilenos requieren. Ahora, respecto al crecimiento económico, ¿cómo ve el escenario económico del país? ¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento tras la ralentización también de la economía? Bueno, hay nubarrones en la economía global, lo están diciendo todos los economistas, instituciones internacionales que hacen proyecciones económicas, que la economía global va a crecer menos de lo que se esperaba. Por supuesto que eso es relevante para Chile. El mismo ministro de Hacienda dijo que si es que superábamos el 3,5% iba a ser un gran logro, en circunstancias que había proyectado un 3,8%. Por lo tanto, lo que se está proyectando de la economía hace más pertinente la discusión de estas reformas estructurales. Por así decirlo, en el año 2018 logramos como país llegar a nuestro potencial, incluso crecer un poco más que el potencial. Se habla que el potencial de la economía chilena es crecer entre un 3 y un 3,5%. El 2018 lo hicimos en un 4%. Mérito del gobierno, que mejoró las expectativas, que mejoró la gestión fiscal, fue reduciendo, ¿no es cierto?, la situación fiscal que teníamos, mejorando la situación fiscal que teníamos, y tercero, mejoró la gestión microeconómica. Tenemos la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, que aspira a agilizar los permisos de proyectos sin, por supuesto, que arriesgar el cuidado del medio ambiente. En fin, gestión micro, gestión fiscal y expectativas nos permitieron llegar a crecer a nuestro potencial. ¿Cuál es el desafío ahora? Es subir ese potencial y depender menos de los vaivenes de la economía internacional. Y por eso es importante modernizar el código tributario, enfrentar, ¿no es cierto?, la modernización laboral, el tema pensiones, pero muchas veces nos quedamos con las 3 reformas emblemáticas. Por ejemplo, lo que pasó en el puerto de Valparaíso, donde un inversionista extranjero que tenía la oportunidad, la concesión para construir un terminal portuario, decide en el fondo ejercer la opción de retirarse, de no hacer ese proyecto, argumentando de que la tramitación ambiental había tomado mucho tiempo y las exigencias que se le pusieron en el camino eran básicamente
implicaron aumentos de costos que hacían que el proyecto no fuera rentable, y finalmente votan el proyecto. Y a mayor abundamiento, no solamente el permiso, la tramitación ambiental fue muy extensa, 4 o 5 años, sino que además básicamente se presentaron varios recursos judiciales, algunos de ellos del alcalde de Valparaíso, para en el fondo cambiar ese permiso ambiental. Por lo tanto, ¿qué señal le estamos dando a un inversionista extranjero si es que el sistema chileno no está dando la predecibilidad que es necesaria, la certeza jurídica que es necesaria? Por eso es tan relevante otra reforma que planteó el gobierno, que es la modernización de nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el principal filtro por donde pasan las inversiones en Chile. Lo que está pasando, por ejemplo, en la construcción, con la Contraloría, en fin, la incerteza jurídica que eso provoca a desarrolladores de proyectos inmobiliarios que, teniendo su permiso de construcción, hoy día le dicen, mire, sabe que su permiso parece que no es válido. Se lo dicen después, y eventualmente ese criterio nuevo es legítimo, que un regulador cambie un criterio, cambie una regulación, pero no puede tener un efecto retroactivo respecto de permisos que ya se habían otorgado en el pasado, digamos. Entonces creo que cuando se habla que se está reactivando la inversión, creo que lo compartimos. Hay un potencial de proyectos de inversión mayor que hace un año, y eso es positivo. Ahora, para que esos proyectos de inversión se ejecuten, tenemos que modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental, tenemos que modernizar todo lo que es el sistema de permisos para construcción en centros urbanos de proyectos inmobiliarios, en fin. Ahora, respecto a la reforma laboral, que es clave también para el gobierno, que tiene un gran impacto también en la SOFOFA. ¿Qué es lo que esperan de esto? ¿El impacto nuevamente será en el empleo? ¿Qué pasará con las pymes? ¿Cuál es su evaluación respecto a esto? Bueno, la modernización laboral, cuyo primer capítulo fue, ¿no es cierto?, este proyecto de ley anunciado de modernización del sistema de capacitación. No conocemos lo que viene, pero lo que se ha anunciado es que, por un lado, se incorporará una mayor flexibilidad. O sea, que un empleador con un empleado puedan conversar, por ejemplo, la opción de desempeñar tu labor desde la distancia, la opción de pactar distintas jornadas. En fin, también los muchos trabajos que hoy día están básicamente desarrollándose en las plataformas digitales, que hoy día no tienen, por ejemplo, imposiciones, en fin. Todos esos temas, entendemos, según lo anunciado el ministro, van a estar incluidos en los capítulos que vienen de la modernización laboral. Y no hay duda que son fundamentales. Aquí algunos creen que por flexibilizar o básicamente incorporarle más adaptabilidad al código tributario implica precarizar el empleo. Eso creo que es completamente infundado. Y creo que si no abrazamos la flexibilidad y el dinamismo que demanda la economía del siglo XXI, finalmente seguiremos en una situación en la cual la participación de mujeres, de jóvenes, de adultos mayores en el trabajo va a ser menor que el resto del mundo. Y los empleos que se van a destruir, por así decirlo, por la automatización y por la robotización, bueno, las personas que pierden esos empleos no van a ser capaces de optar a los empleos que se van a crear, porque finalmente requiere más flexibilidad. El nuevo mundo, la economía del siglo XX, es más flexible, es más dinámica, requiere más adaptabilidad, requiere distintos tipos de jornadas, requiere el teletrabajo, y eso creo que sería bastante ciego que no lo viéramos. Digamos. Aquí Chile no puede ser indiferente a lo que está pasando en el mundo. Ya para finalizar, preguntarle respecto a la reforma de las pensiones, ¿qué le parece esta opción a la que se abre el presidente Sebastián Piñera para subir la cotización del 14 al 18% a cargo del empleador? Bueno, eso hay que verlo desde el punto de vista integral. Por un lado, en el fondo es positivo si es que consideramos que la mejor manera, ¿no es cierto?, de que haya buenas pensiones al jubilar, y eso sea sustentable en el tiempo, es que aumentemos el ahorro individual de cada persona en su cuenta en la AFP. Eso inicialmente se postuló que subiría del 10 al 14 gradualmente. Hoy día se postula que, ¿por qué no seguimos en el fondo en la dirección que nos indican los países de la OECD, que tienen niveles de ahorro promedio de 18 o 19%. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que resguardar que eso no impacte el mercado laboral. Por supuesto que aumentar el costo de contratación puede tener un impacto en el mercado laboral. Y otra cosa muy relevante, antes de pensar en el fondo en subir esta cotización, que yo, como te digo, como objetivo a largo plazo lo comparto, porque aumenta el ahorro y finalmente ese ahorro va a implicar unas mejores pensiones para los jubilados del futuro sustentables, digamos. Pero también hay que abordar un tema súper relevante, que es, entiendo que el año pasado, según las últimas cifras, hay 3,3 millones de personas que no cotizaron, digamos. Entonces las lagunas previsionales, las personas que no cotizan, ¿qué sacamos con subir, por así decirlo, esta tasa de ahorro individual si es que hay personas que no cotizan? Ese tema tiene que ser enfrentado. También hay que enfrentar un tema que es políticamente incorrecto, que es básicamente
hoy día hay mayor longevidad, las personas son activas por más tiempo y por lo tanto creo que es razonable subir la edad de jubilación. Ahora, políticamente incorrecto, muchas personas en el fondo van a rechazar esa idea, pero los países están asumiendo que hay que cambiar esos parámetros para asegurar pensiones que sean sustentables en el largo plazo. Y por supuesto que es relevante también fortalecer el pilar solidario, que es el aporte público, ¿no es cierto?, para aquellos pensionados de hoy día que están recibiendo insuficientes pensiones. Bernardo Larraín Mate, presidente de SOFOFA, le agradecemos por estar en EMOL TV. Muchas gracias a ustedes por la conversación. A ustedes los dejamos invitados a revisar más contenidos a través de emol.com.